Buenos días, amados hermanos. Ahora nos ha llegado el tiempo de ir a la palabra de Dios para estudiarla, para meditar en ella, con un corazón dispuesto para aprender. Seguro que el Espíritu Santo nos va a bendecir en esta mañana y en este tiempo en que vamos a introducirnos en la palabra del Señor. Por supuesto, hemos pasado una mañana muy agradable. Vimos el trabajo de los profesores, de los niños en la escuela dominical, y agradecemos a Dios porque los niños están siendo muy bendecidos. Tienen unos profesores excelentes, unas personas muy del Señor que estudian la palabra del Señor y se preocupan por enseñarla a los niños. Gracias a Dios por ese equipo de trabajo en la educación cristiana para los niños. También estuvimos en un tiempo de alabanza. Hemos cantado, hemos adorado al Señor junto con nuestros hermanos que nos han dirigido en este tiempo. Así que gloria a Dios por todo esto. Quiero que hagamos una oración y le damos gracias al Señor porque vamos a aprender ahora. Padre, te damos gracias. Hemos tenido un tiempo muy lindo viendo a los niños, oyendo las enseñanzas para ellos y también, Señor, esos momentos tan agradables en los que pudimos cantar, alabar, exaltar tu nombre, Señor, bendecirte desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias porque en cada hogar donde están mis hermanos, en cada casa, allí está tu presencia, para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar y para traer toda libertad al corazón y al cuerpo. Y ahora, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo nos acompañe para meditar en tu palabra y así aprender a vivir para tu gloria y para tu honra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, la Iglesia y nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que tengo para compartir con ustedes en este día lo he titulado La prueba, instrumento de Dios para nuestra formación y madurez espiritual. Y vamos a tomar como texto base en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, los versículos 10 y 11. Leemos así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro en estos dos versículos? Está hablando que Dios, que está en la voluntad de Dios, que seamos probados, que pasemos tiempos donde nuestra fe y amor por Cristo deben ser probados. Y esas pruebas no son tiempos vacacionales, no son tiempos bollantes, son circunstancias y son tiempos difíciles, críticos, que examinan nuestro corazón a ver cuánto amor, cuánto pesa, qué calidad tiene nuestro amor y nuestra fe en Cristo Jesús. Y la verdad es que en la iglesia del Señor, en el mundo entero, el Señor permite la prueba. Somos probados. Y lo importante en todo esto es que seamos hallados de esta manera, que somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en el Señor. Y al final el apóstol Pedro dice, bueno, y en medio de la prueba, la gloria sea para nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué significa prueba? Es todo tipo de problema o tribulación que interrumpe una condición normal de paz, de comodidad, de gozo y felicidad en una persona. Pero desde la perspectiva bíblica es todo tiempo y circunstancia difícil que examina nuestro corazón respecto del amor, la fe, la fidelidad y la confianza que profesamos en el Señor Jesucristo. En algún instante, lo que nosotros decimos, que creemos a Dios, que lo amamos, eso será probado. Porque no debe quedarse solamente en palabras,
sino en un estado de vida continuo en el que estamos dispuestos a amar a Dios, a seguir creyendo en Él, a confiar en Él, a serles fiel al Señor, a serle fiel a Él, no importa el tiempo, no importa las circunstancias. Entonces vamos a conocer desde el punto de vista bíblico que las pruebas están en la voluntad de Dios. Ser probados está en el corazón de Dios. Él permite las pruebas y su propósito es que seamos hallados firmes, que seamos perfeccionados, establecidos, fortalecidos cuando termine todo el tiempo de la prueba. Y les advierto algo, la prueba estará con nosotros por etapas, por tiempos, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Alcanzaremos madurez espiritual, creceremos en el conocimiento de Dios y podremos comprender a nuestros hermanos, oiga bien esto, cuando ellos estén también en circunstancias similares. Cuando Dios permite que seamos probados, es porque Él sabe que lo necesitamos. Y será por el tiempo que Él ve que podemos soportar. Y por supuesto que estaremos acompañados por el Espíritu Santo. David escribe dos de sus más dicientes salmos respecto de la condición en que una persona puede encontrarse en las pruebas y en las tribulaciones. Y para esto vamos a leer en el Salmo 40 los primeros 4 versículos. Escribe el salmista de esta manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El otro salmo es el 30, versículos 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué es lo que nos dice aquí el salmista? En estas dos experiencias, él nos muestra que Dios está con nosotros en el tiempo de la prueba, que Él nos escucha cuando clamamos a Él en ese tiempo y en esas circunstancias, y que Él nos saca de esas situaciones difíciles cuando nos hemos dado cuenta que nuestro amor por el Señor y nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él está bien puesta. Entonces, no es que Dios necesite saber qué pensamos de Él porque Él ya lo sabe. Es que nosotros necesitamos comprobar en nosotros mismos cuánto amamos a Dios, cuánta es nuestra fe en Él, cuánta es nuestra confianza en Él. Así que la prueba no es para que Dios se convenza, no, la prueba es para que yo me examine y me convenza si realmente amo a Dios con mi corazón o es un asunto de palabras solamente. Entonces, vamos a ver qué propósitos tiene Dios permitiendo que seamos probados. En primer lugar, encuentro en la Biblia que nuestra fe, nuestra fidelidad a Cristo debe ser probada. Y leyendo en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 al 9, encontramos esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice la Escritura, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante es ver estos textos bíblicos. Dice el apóstol Pedro que siendo herederos de las riquezas eternas que Dios nos ha dado, que siendo herederos como hijos de Dios, que tenemos una herencia y él la califica de esta manera: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, está reservada en los cielos para los que hemos creído al Señor Jesús. Dice, pero si es necesario, vamos a tener que ser probados en la fe, en la fe. Y él escribe en un tiempo en el que la prueba no era simplemente un dolor de muela o un dolor de cabeza. La prueba no era simplemente perder un empleo. No, la prueba de la cual él está hablando aquí es una prueba de fuego, donde a los cristianos los aprendían, los ponían presos, los flagelaban y los ponían en esta condición. Y les decían, vamos a preservar la vida de ustedes si niegan a su Cristo. Y si no lo niegan y ustedes lo alaban y lo exaltan como lo han hecho y siguen predicando de ese nombre y de ese Dios, les quitamos la vida. Los ponemos con los leones. Los encendemos embadurnados de brea y alumbramos la ciudad. Esas eran las pruebas. Y por esa época habían muchas viudas y viudos y muchos huérfanos y muchos padres perdiendo a sus hijos. ¿Por qué causa? Porque ninguno de ellos daba su brazo a torcer. Ninguno de ellos negaba a Cristo. Esas eran las pruebas. Parecido a lo que nos pasa hoy, ¿verdad? Hoy día alguien dice, no me saludaron, ya no sigo como cristiano. Hoy día la prueba para algunos es, bueno, perdí el empleo, ¿dónde está Dios? No creo más en Dios. Estoy enfermo, me duele algo, no creo más en Dios porque no me escucha o porque no me sana. Triste, ¿verdad? Pues es verdad decirles esto. Como fueron probados nuestros hermanos en el pasado, no estamos siendo probados nosotros hoy. Pero bueno, Dios está con nosotros como estuvo con ellos. Y aunque veamos algo que nos está sucediendo como algo muy grande, imposible de soportar, yo les digo algo. Dios está con nosotros hoy también. Y Él quiere ayudarnos a soportar la prueba, a pasar la prueba, a pasar el desierto y llegar a una tierra que fluye leche y miel, donde vamos a disfrutar de los triunfos de Dios y de las riquezas que Dios nos ha prometido. Así que, introduciéndonos, eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. El apóstol Pedro nos advierte que teniendo nosotros una herencia en el cielo, vamos a ser probados. Aún así, siendo hijos de Dios, sabiendo en alguna medida que amamos a Dios, ese amor va a ser probado. A veces es probado por una enfermedad que viene a nuestro cuerpo. Es probado por la misma escasez, porque tocamos puertas y no se abren. Es probado por circunstancias tan adversas que confrontan nuestra vida. Y de verdad quiero decirles que el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos a superar esa prueba, salir triunfantes y crecer en la fe y crecer en la confianza en el Señor y madurar en el conocimiento de Dios y madurar como cristianos. Voy a leerles otra escritura que la vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículos 6 y 13. Lucas 8, 6 y 13. Hablando del sembrador cuando salió a sembrar la semilla de la palabra de Dios, que la semilla cayó en 4 terrenos diferentes. Leamos esto, dice, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire, dice que no todo el mundo resiste la prueba de la fe.
Llega un momento en que somos probados y algunos abandonan la fe por causa de una prueba. Pero otros caminan seriamente con Dios y dicen, no importa lo que pase, yo voy a triunfar. Dios está conmigo, confío en Él, y Él si me ayudó ayer, me ayuda hoy, siempre me ayudará. En esta escritura el Señor Jesús dice que cuando el sembrador entonces salió para sembrar la semilla de la palabra de Dios en el campo, esa parte que cayó sobre las piedras, dice, se secó, porque no hubo humedad y no hubo la forma de profundizar en la tierra, porque no había tierra, había piedra. Entonces no tenía raíz. Dice que cuando vino el calor, cuando vino espiritualmente la prueba, no aguantaron, no soportaron y se apartaron. Eso va a suceder con muchos. Y ha sucedido con muchos. Examinemos lo que el apóstol Santiago nos enseña. Santiago 1, 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí ya es un poco más serio, ¿verdad? El apóstol Santiago nos pide que nos mantengamos en gozo con Dios, contentos con el Señor, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice, porque si soportamos la prueba de la fe, vamos a adquirir paciencia, vamos a desarrollar paciencia, y esa paciencia va a tener una obra completa en nosotros. El apóstol Santiago entonces declara que debemos estar contentos, gozosos, cuando viene la prueba, porque nuestra fe en el Señor Jesús es probada, seremos perfeccionados en la paciencia, alcanzaremos madurez espiritual, seremos afirmados en Cristo y seremos completos cada día en el Señor. Entonces, primer propósito, la fe suya y mi fe en Cristo van a ser probadas. Vamos a ser probados en la fe. A ver cuál es la calidad de nuestra fe. A ver si realmente podemos soportar lo que venga y seguimos creyendo a Jesús. Seguimos estando confiados en Él o sencillamente renunciamos y nos apartamos. En segundo lugar, encontramos el segundo propósito. Somos probados para que no nos exaltemos desmedidamente. Somos probados para que no nos exaltemos desmedidamente. ¿Qué significa esto? Para aprender a tener control sobre el orgullo, la soberbia y la arrogancia, y así ser como Cristo entonces, quien fue humilde y manso de corazón. Cuando Dios nos da dones, nos da capacidades para servirle a Él, para servirle a la iglesia, en algún momento puede venir la prueba. ¿Por qué y para qué? Esa prueba va a probar un corazón, si es humilde, si es manso. Porque si tenemos en el corazón soberbia, altivez, y llegamos a creer que esta obra solo la puedo hacer yo, nadie es capaz de hacerlo, yo tengo la sabiduría, yo tengo la ciencia, yo sé cantar, si yo no estoy aquí, no hacen lo que deben hacer. Cuando creemos estas cosas, pues vamos a tener problemas con Dios. Y Dios va a permitir la prueba del corazón, va a venir algo difícil a nosotros, porque el Señor quiere aplacar y quiere desarraigar de nosotros tanta soberbia, tanta arrogancia, tanta altivez. Quiero que leamos unos textos bíblicos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, versículos 7 al 9. Es la experiencia que narra el apóstol Pablo. Escuchen. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos deja ver aquí es que él fue llevado hasta el tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Fue arrebatado al paraíso de Dios y allí escuchó palabras inefables que él no podía expresar. Entonces, por esa causa, Dios le afligió con un aguijón en su carne para que no se exaltara, no se enorgulleciera, ni se envaneciera. ¿Por qué Dios permitió esto en Pablo? Porque Dios conocía a Pablo. Seguramente en algún momento con esa revelación que pudo tener de Dios, con esa revelación de la gloria de Dios, como Dios conocía a Pablo, probablemente en algún momento él podía desbordarse en orgullo, en vanidad y empezar a compararse con los demás y a menospreciarlos. Entonces dice Pablo, él lo dice, Dios permitió un aguijón en mi carne. Algunos dicen que era un problema en su visión. Había perdido seguramente la visión y probablemente algún dolor terrible en sus ojos. Y él le pidió 3 veces, Señor, quítamelo. Y el Señor dijo, nunca te lo quitaré. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder, mi presencia, mi gloria se perfecciona. Interesante eso, ¿verdad? Él nos enseña que es posible, si es necesario, ser probados. ¿Y quién lo sabe? Si es necesario, Dios. Porque Dios conoce su corazón y Dios conoce mi corazón. Si Dios me usa, que sea para la gloria de Él. Si Dios le usa a usted cantando, tocando un instrumento, predicando, o Dios le usa para orar por un enfermo y el enfermo se sana, a ver, ¿para quién es la gloria? ¿Es para usted? ¿Pone su nombre en letras grandes? ¿O usted le tributa la gloria a Dios? Y cuando alguien le da un abrazo, le da una palmada en la espalda y le dice, ¡oh, qué bueno predica usted! Usted es muy sabio, usted canta muy lindo. ¿Qué siente? ¿Siente que aflora el ego, que aflora el orgullo? ¿O usted tiene un corazón humilde y sencillo para decir, Señor, la gloria es para ti, la honra es para ti? Cuando actuamos con un corazón humilde y un corazón manso, probablemente Dios no necesita tocarnos para que menguemos, no, porque Él ya nos conoce. Pero si la característica de mi carácter, de mi vida, es orgullo o es altivez o es soberbia, ahí va a poner el Señor su mano, va a aplacar esto porque Él quiere perfeccionar su vida y quiere perfeccionar mi vida. A veces creemos que lo que por privilegio de Dios, que nos ha dado un privilegio, hacemos en su obra, creemos que nadie más lo puede hacer. Entonces Dios permite alguna prueba que toque nuestras vidas para que seamos humildes y aprendamos a dar la gloria a Dios, no nos exaltemos y podamos entender algo muy importante, que Dios también usa a otros hermanos, porque somos miembros los unos y los otros del cuerpo de Cristo. Veamos otros textos bíblicos. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí? Que aprendamos de Él. ¿Qué aprendemos de Él en este aspecto? Pues a ser mansos y humildes. Él es manso y humilde. ¿De quién vamos a aprender? No vamos a aprender de Pablo, no vamos a aprender de Miguel, no vamos a aprender de José o de Antonio, no, vamos a aprender de Cristo. Antonio, José, Pablo, Miguel, tenemos que aprender de Cristo. Él es manso y humilde de corazón. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, escribe así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos anhela humildes. Dios desea que tengamos un corazón manso y humilde, que podamos tributarle a la gloria y la honra al Señor cuando Él nos usa.
Y si no nos usa, pues gloria a Él también. Pero seguro que Él quiere usar su vida, usar mi vida, por eso nos ha dado dones, para ministrar con esos dones y bendecir al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, para que tengamos palabra que salga con denuedo por nuestra boca, con poder y autoridad, y seamos usados para que la gente conozca a Cristo, se arrepientan y sean transformados y sean bendecidos. Él nos va a usar. Pero no olvidemos esto. Hay que darle la gloria al Señor. Todo el trabajo que ustedes hacen en la obra del Señor tiene que darle la gloria a Dios. Si no tiene ese propósito, estamos muy mal, muy pero muy mal. Y es hora de revisar el corazón. Y probablemente que si no aceptamos que esto es para la gloria de Dios, que el éxito que tengamos en cualquier área de nuestra vida es para la gloria de Dios, vamos a tener dificultades y Dios va a permitir pruebas que expriman nuestra vida, que expriman el corazón y desarraiguen de alguna manera, porque ese es el propósito de Dios, el orgullo, la soberbia y la altivez de nuestro ser. Tercer propósito. Somos probados para experimentar la consolación del Espíritu Santo. Leamos unos textos bíblicos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, oiga bien esto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuál es el término, la palabra que es constante aquí? Consolación, consolar, consuelo. Y sabe que esa es la tarea maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Cuando estamos en la prueba, cuando las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, por el dolor, por las circunstancias críticas y difíciles, es el Espíritu Santo el que trae consolación, trae ánimo a nuestra vida. Él nos levanta y nos permite salir del fango, de la dificultad, y nos pone sobre la roca que es Cristo. ¿Qué es consolar? Consolar es animar, restaurar. Eso es lo que debemos hacer los unos por los otros. Es lo que el Espíritu Santo hace cuando estamos en prueba y en tribulación. A través de las pruebas aprendemos lo que significa realmente ser consolados. ¿Para qué? Como cuando yo estoy en prueba, es el Espíritu Santo que me consuela. Él quiere que yo aprenda y que cuando yo encuentre a un hermano en pruebas y en dificultades, yo sea el instrumento de consolación para el hermano que está en prueba. El Espíritu Santo me use para decirle, hermano, yo pasé por ahí, yo confié en el Señor, yo esperé en Él y Él me auxilió. Él vino y me socorrió y me sacó de la prueba. Así que ánimo, hermano, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que te ayude porque Él me ayudó a mí. Eso es consolación. Mire, a través de la prueba entonces aprendemos la consolación. ¿Para qué? Para que consolemos a otros. Debemos, escúchenme esto, debemos aprender a cambiar la crítica y el juicio y el señalamiento por el consuelo y la comprensión. Debemos aprender a cambiar esa actitud perversa. Encontramos a nuestros hermanos en una prueba, en una tribulación, y es muy fácil juzgarlo. Este está en pecado. ¿Qué cosa mala habrá hecho por lo cual Dios lo tiene que estar castigando? Y entramos en ese estado y juzgamos. Y a veces nos convertimos en esos jueces que sentenciamos. Mira, que te traigo una palabra de parte de Dios. Dios te dice que este es juicio de Dios y que vas a morir. Tremendo, ¿verdad? Y nos encontramos con gente tan espiritual que se creen mejor que todos. Y creo firmemente que ese no es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aprender?
Dios va a permitir que cuando yo tengo una actitud de juez y señalamiento y acusación, Dios va a permitir que yo sea probado, porque yo necesito aprender a ser consolado. Y cuando yo aprenda la consolación, yo voy a ser usado por Dios para comprender al que está en la prueba y darle consuelo. Qué interesante es esto. Y ese es el propósito de Dios. Entonces, Dios permite la prueba en nosotros para que aprendamos a consolar y no criticar. Debemos dar una palabra de consolación, de consuelo, y no una palabra de juicio. Una palabra de consuelo restaura la vida. Una palabra de juicio y crítica la destruye. Con la palabra de Dios y la oración unos por otros, somos consolados, fortalecidos y restaurados. Qué lindo es esto. Un abrazo, una voz de aliento, un testimonio nos ayudarán para restaurar a nuestros hermanos, para animarlos, para que se sientan consolados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, este tercer propósito es muy importante. Cuando usted esté siendo probado, lo más posible es que Dios le está enseñando a ser consolado. El Espíritu Santo está con usted, van a venir hermanos que lo van a consolar, lo van a animar, van a orar por usted, le van a traer una palabra de parte de Dios que lo sane, que lo restaure. Y si usted obedece en estos términos de Dios, usted va a ser un instrumento maravilloso de Dios. Hermanos míos, no nos desalentemos. Las pruebas tienen su propósito. Dios se ha propuesto cosas importantes en nuestra vida y vamos a aprenderlas. Número 4. Hay un cuarto propósito y es que somos probados para conocer mejor al Señor y amarlo más. Conocerlo mejor y amarlo más. Y quiero que leamos unos versículos en el libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Está hablando Job con Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí, pero yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué experiencia esta? La experiencia que vivió nuestro hermano Job fue terrible, siendo un varón agradable a Dios en su manera de vivir, porque Dios da testimonio de él y al diablo mismo Dios le dice: no hay hombre sobre la tierra como mi siervo Job, un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre íntegro, un hombre que sabe caminar conmigo. Eso fue el testimonio que Dios dio de Job al diablo. Y aún así fue probado. Fue probado en la fe, fue probado en la confianza y fue probado en el amor que él le profesaba a Dios. Él mismo, Job, tenía que convencerse si el amor, si la fe y la confianza que profesaba en Dios eran tan genuinas o no lo eran. Y Dios permite esta prueba. Y permite porque Dios conocía a Job. Dios lo iba a acompañar y lo iba a sacar triunfante. Pero óigame bien, también lo permitió Dios por usted y por mí. Porque tengamos en la Biblia un referente humano. Un ser humano que amaba a Dios, que lo honraba, que tenía temor de Dios, que lo alababa y vivía para su gloria, y aún así, Dios permite que sea probado. Y fue probado y salió victorioso, y fue probado y su prueba nos enseña. Las acciones y las reacciones de Job todos los días nos enseñan. Entonces aquí hay propósito de Dios. ¿Qué pasó con Job? Al terminar la prueba, él expresa estas palabras. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa esto? Job tenía un conocimiento de Dios, pero ahora,
Cuando termina la prueba y Dios lo saca avante, triunfante, y Dios permite que venga a sus manos todo lo que había perdido, encontramos algo interesante aquí, que Job dice, Señor, yo de oídas te había oído. Es decir, que Job mismo reconoce que no conocía muy bien a Dios. Pero ahora, al terminar la prueba, le dice, Señor, ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco mejor. Ahora te amo más. Ahora puedo contarle al mundo de una manera más segura y más propia de que tú eres mi Dios y que tú estás conmigo, que tú me sacaste de la prueba, me diste el triunfo y la victoria, me quitaste la enfermedad, me devolviste lo que perdí y me enriqueciste para tu gloria. Ya había que contar algo importante. ¿Saben, hermanos? Que cuando somos probados, por ejemplo, cuando viene una enfermedad a nuestro cuerpo y confiamos en Dios y aún así lo amamos, ahí vamos seguramente a descubrir las bondades de Dios, que es nuestro sanador. Y cuando Él me sana y yo salgo de la prueba, yo tengo mucho mejor cosas y testimonios que contar del Señor. Entonces quiero decirles que podríamos hasta decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué interesante es esta. La experiencia que él vive entonces fue terrible, aun siendo un hombre agradable a Dios. Su fe fue probada, casi hasta morir, porque él se sostuvo confiando en Dios y esperando en la misericordia de Dios. Él sabía que aun si Dios le quitaba la vida, ¿qué sabía Job? Que Dios podía levantarlo. Hermanos, eso es conocer a Dios. ¿Conoce usted al Señor lo suficiente? ¿Conozco yo al Señor lo suficiente? Seguramente no. Pero la prueba que Dios permite nos va a bendecir de tal manera que le vamos a conocer mejor. Vamos a amarlo más. Vamos a confiar más en Él. Bendito sea Dios. Y una cosa que no debemos olvidar es que en la prueba, por la causa que sea, por el propósito que sea, por lo que Dios quiere enseñarnos, no vamos a estar solos. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Amado hermano, usted está conociendo más al Señor. Y si usted lo conoce más, lo amará más. ¿Usted está pasando un tiempo difícil hoy? ¿Una enfermedad? ¿La pérdida de algo o de alguien? ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Cuál es la circunstancia apremiante? ¿Cuál es la prueba que pesa tanto sobre su vida? Que causa tanto dolor y que causa tantas lágrimas. Espere en Dios. No se desanime. El Señor le está mostrando su gloria. Vaya a su cuarto, enciérrese en ese cuarto, póstrese delante de Dios y dígale, Señor, quiero conocerte mejor en esta prueba. Quiero salir de esta prueba con un amor más grande por ti, con una confianza desbordante en mi corazón. Hágalo así y glorifique a Dios y haga como Pedro, siéntase feliz, porque esa prueba le va a producir un mejor y mayor conocimiento del Dios en el cual usted ha creído, en quien ha depositado toda su confianza. Somos bienaventurados al hallarnos en las pruebas, porque ahí conocemos al Señor, lo conoceremos mejor y le amaremos más. De veras, mis hermanos. Eso puede ocurrirnos a nosotros. Puede ser que tengamos un conocimiento X de Dios y Él quiera mostrarnos algo más de su gloria, de su presencia, de su poder, de su amor. Entonces Él va a permitir probablemente algo en nuestra vida donde va a manifestarse a nosotros en la medida que nosotros necesitemos conocerlo. Quinto propósito. Hay un propósito más de las pruebas. Es decir, que si Dios se propuso
afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos, la prueba va a cumplir eso. Él quiere que nuestra fe, que aunque sea probada, sea hallada en gloria, alabanza y honra para Jesucristo cuando Él sea manifestado, cuando Él venga por nosotros. Porque creer a Dios hay que creer hasta que Él nos lleve para estar con Él, en su presencia. Quinto propósito. Somos probados para que aprendamos a confiar más en el Señor y en su palabra que en nosotros mismos. Hay que aprender a confiar en el Señor más que en todo, más que en la gente que nos rodea, más que en nuestra familia. La esposa debe aprender a confiar en el Señor, su Dios, más que en su propio esposo. Debe confiar en Él, pero más en Dios. El esposo debe confiar más en el Señor Jesucristo que en lo que su esposa puede hacer por él, aunque confiamos en la esposa. Los hijos deben confiar más en Dios que en sus padres. Los padres deben confiar más en Dios que en sus hijos. Y eso nos tiene que caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Escúcheme esto. Tenemos muchos recursos, gente en quien confiar. Por ejemplo, cuando estamos pasando una situación económica difícil, lo primero que viene a nuestra mente es, ¿a quién le pido prestado un dinero? Al hermano fulano de tal, él debe tener dinero. Malo. No, así no es. Cuando yo estoy pasando una situación difícil económicamente, créanme lo que les voy a decir. Yo oro a mi Dios y le digo, Señor, necesito este dinero. Haz un milagro, Señor. Sé que solo por una acción milagrosa tuya yo puedo tener esa cantidad de dinero. A veces es poco, a veces es mucho. Pero en lo poco y en lo mucho yo he aprendido en mi economía a esperar en Dios. Más que en la gente. A veces ponemos nuestra confianza en la gente y tocamos una puerta y la persona nos dice, oh, llegó tarde. Si hubiera venido ayer le hubiera podido haber prestado el dinero, pero hoy ya no lo tengo. Ese es Dios, así es Dios. ¿Por qué nos permite Dios ser confrontados de esa manera? Porque cuando viene la situación económica difícil, no olvide esto que le estoy diciendo. Yo lo he aprendido. Vaya a su cuarto, cerrada la puerta, ore al Padre que lo ve en secreto. Y el Padre eterno que lo ve en secreto lo va a recompensar en público. Ahí está la clave de este asunto. Tenemos recursos, tenemos riquezas, tenemos habilidades, talentos y muchas de esas cosas hoy han suplantado a Dios. La gente cree que el dinero es Dios. La gente cree que las amistades son Dios. La gente cree que sus habilidades para hacer los negocios son Dios. La gente cree que toda clase de recurso humano y material es suficiente y no necesitamos a Dios. Pues tengo que decirles una cosa. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor cuando sufrimos pérdidas en lo material? Que hay que confiar en Dios por sobre todas las cosas. Sí, Señor. ¿Usted quiere un buen negocio? Confíe en Dios más que en sus propias habilidades para hacer buenos negocios. Pídale al Señor la sabiduría para hacer los buenos negocios. Y cuando tenga los buenos negocios, glorifique a Dios. No se le olvide a quién le pidió y quién le dio. Fue el Señor quien lo acompañó en toda esta situación. Algunas personas han experimentado la pérdida de lo material y lo temporal. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarles que en la fuerza humana, que en la sabiduría humana, que en la gente, no está el poder para que seamos bendecidos. El poder está en Cristo, el poder está en nuestro Dios. Ahora, ¿que Dios use la gente? Sí. ¿Que Dios use los recursos? Sí. Pero ni la gente ni los recursos son mi Dios. La gente ni los recursos son la fuente de mi bendición. Son bendición de Dios, pero la fuente de la bendición es Cristo. Entonces yo tengo que aprender a confiar en Dios. Tengo que aprender a descansar en el Señor. ¿Qué situación adversa está pasando usted hoy? ¿Qué experiencia difícil vive hoy?
confíe en el Señor. Deposite su confianza en Él. Dígale, Señor, yo quiero aprender a confiar en ti más que en mí. A confiar en ti más que en mis habilidades. A confiar en ti más que en la gente. Enséñame, Señor. Y seguro, mi hermano, que usted y yo vamos a experimentar algo tan bonito, tan maravilloso. Y eso que aprendemos es un material muy rico en la gracia y el amor y la bondad de Dios para compartirlo con otros. Por eso es que es muy convincente cuando hablamos de Dios viviendo a Dios. Se lo explico. Es muy poderoso hablar del amor de Dios cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Es muy poderoso hablar de confiar en Dios cuando hemos aprendido a confiar en Él. Y para aprender a confiar en Él, más que en todo y más que en todos, pues seguramente necesitamos ser probados. Algún momento difícil va a venir a nuestra vida donde Dios va a mostrar su gloria porque hemos confiado en Él. Entonces quiero resumirle. No dejemos de confiar en nuestro amado Señor y Dios. Él nos va a bendecir. Nuestras fuerzas se agotan. El dinero se acaba. La gente nos abandona. ¿En quién vamos a confiar? ¿En qué vamos a confiar? Quiero decirle esto. Aprendamos a confiar en Cristo. Diga, voy a confiar en Cristo el Señor. Dígalo otra vez. Voy a confiar en Cristo mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca nos abandonará. Porque esa fuente de su bendición para mí nunca se agotará. Dios no es como mi fuerza se agota. Él permanece. Dios no es como la gente. A veces la gente puede y lo hace y a veces no puede o no quiere. Y en todo eso Dios me enseña que vale la pena confiar más en Él que en la gente. Gloria a Dios por la gente que Dios usa para que yo sea bendecido. Gloria a Dios por la gente que Dios usa para que usted sea bendecido. Y voy a decirle cosas muy bonitas. Gloria a Dios por los talentos que usted tiene. Gloria a Dios por la sabiduría que usted tiene para hacer esos buenos negocios, para hacer una carrera profesional con éxito, para ser un profesional exitoso. Gloria a Dios por eso. Son regalos de Dios. Pero no se olvide quién ha hecho de usted lo que usted es. No se olvide quién le ha dado lo que usted tiene. No confíe en lo que usted recibe, más que en Dios. Confíe en el Señor más que en todo. Eso es importante. Entonces necesitamos aprender a confiar en Dios. Él nos guiará de triunfo en triunfo. Nosotros solos no podemos. Caemos y no podemos levantarnos. Perdemos y no podemos recuperar en nuestras fuerzas. Hoy día la gente habla de una mentalidad positiva, de levantarse con el pie derecho, y aún con todo eso se pierde. Se pierde. Porque su confianza está en sí mismo. Su confianza está en sus recursos. Y cuando la confianza nuestra está ahí, si caemos no nos podemos levantar. Aunque le pongamos pensamiento positivo a eso. No podemos enderezar nuestro camino. El único que nos puede ayudar hasta el fin de nuestra vida y nos va a acompañar día a día en todo este andar de la vida es Cristo el Señor. No se olvide de eso, por favor. Yo inculqué eso a mis hijos. El éxito de una persona en la vida cristiana, en los negocios de la vida, en la vida profesional, en todo lo que somos y tenemos, depende 100% de mi vivir con Cristo. Depende 100% de mi Cristo que vive en mí. Del Dios eterno en el cual yo he puesto mi confianza. Deposite su confianza en Cristo. Y no olvide, mi hermano, no olvide que Dios se ha propuesto hacer de nosotros personas con una fe sólida en Él. Como oro refinado. Para que la gloria sea solo de Él. Y que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para algunos que están siendo probados.
Nuestras vidas deben ser modelo de la vida de Cristo para que nuestros discípulos, los que nos siguen en el Señor, también sean como el Señor Jesús. Nuestra fe seguramente va a ser probada. Nuestro amor por Dios va a ser probado. Nuestra confianza en el Señor va a ser probada. ¿De qué manera? ¿Cuándo? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Y alentémonos el corazón con esto. Como solo Dios lo sabe, Él también sabe si es necesario que seamos probados. Y si es necesario, Él lo va a permitir. Pero tranquilos, vamos a salir triunfantes. Si a Dios le place usar nuestras vidas dándonos dones, privilegios, talentos, seamos humildes y mansos. No nos exaltemos desmedidamente. No creamos que esto funciona solo por nosotros. Algunas veces hasta amenazamos. Les voy a mostrar que sin mí esto se acaba. Y algunos levantan el vuelo y dicen, me voy. Y se han ido. Y los fracasados no son los que quedan, son los que se van. Tengamos cuidado con todo eso. Porque la obra de Dios, nuestra vida cristiana, nuestra familia, nuestros negocios, todo en la vida nuestra se sustenta por Dios. No por mí, no por usted. Por Dios. Cuando veamos a nuestros hermanos en diversas pruebas, no los juzguemos. Consolémosles. Restaurémosles. Podemos hacerlo. Y sabe que la riqueza de la consolación, la riqueza del consuelo es abundante cuando nosotros hemos aprendido ser consolados por el Espíritu Santo. Y habiendo aprendido del Espíritu Santo, vamos a alguien que está en prueba y lo consolamos. ¡Qué ministerio tan lindo! Usted y yo podemos tener ese ministerio de consolar, de animar, de dar palabra de Dios para que la gente sea restaurada y no la sacrifiquemos, no la enfermemos, no los matemos espiritualmente. Animémosles para que ellos sigan confiando en el Señor. Vamos a conocer más y mejor a nuestro Dios y vamos a confiar exclusivamente en Él. La verdad, mis hermanos, y aquí termino. Aprendamos estas lecciones, estos propósitos por los cuales viene la prueba. Porque Dios se ha propuesto hacer de usted y de mí instrumentos valiosos en sus manos. ¿Para qué? Para que Dios reciba la honra y la alabanza y la gloria, y para que nuestra vida sea instrumento de bendición para el prójimo, para la iglesia. Esto es importante. Los animo, mis hermanos. Puede ser que hoy alguno de ustedes esté pasando por una prueba muy difícil. Le quiero animar. Confianza en el Señor. Ore a Dios. Ore con tranquilidad, no ore con angustia. Parece que a veces pasamos hasta por el valle de sombra de muerte y tememos morir. Una enfermedad, la escasez, la economía se nos ha quebrantado y en estos tiempos que estamos viviendo, tranquilo. Antes de levantar los ojos y juzgar a los que tienen, vaya a su cuarto y hable con el Señor. Antes de permitir amargarse contra sus hermanos y contra Dios, vaya a su cuarto y ore en lo secreto al Padre Eterno. Recíbame el consejo. Yo lo he aprendido. Yo he aprendido a confiar en el Señor más que en todo, más que en todos, más que en mí mismo. Confío en Él. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta sencilla palabra que usted y yo hemos aprendido hoy. Que en el curso de este día, en lo que queda de este día, en esta semana, si alguna prueba viene a nosotros, ya sabemos qué hay que hacer. Hay que acercarse a Dios, hay que confiar en Él y hay que decirle, bueno, Señor, ¿qué te has propuesto para con mi vida permitiendo esta prueba? Enséñame, yo quiero aprender. Y cuando el corazón está con esa actitud,
va a ser muy fácil aprender y muy pronto salir de esa prueba. Voy a pedirles que inclinen su rostro y cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos permitido meditar en estas escrituras tuyas, en esta palabra tuya. Hoy nos has hablado de la prueba, del propósito que tienes, por lo cual permites la prueba. Estamos delante de ti, somos humanos, frágiles, muy necesitados de ti. Socórrenos, Señor, porque si tú ves necesario que seamos pasados por diversas pruebas, tú nos vas a acompañar y nos vas a ayudar para aprender y para salir triunfantes. Estamos dispuestos. Nuestra vida es tuya y tú haces tu voluntad en nosotros. Padre, oro por la iglesia. Si alguna familia, algún hermano en especial, está pasando por una prueba difícil hoy, siente desmayar, quizá los pensamientos de renunciar, de apartarse, están en su mente. Hay un plan para no continuar confiando en ti. Espíritu Santo, auxilia a mi hermano. Tú vives en él, renuévale las fuerzas, restáuralo, levántalo ahora y produce en su corazón y en su mente la confianza necesaria de que esto va a terminar y Dios lo va a bendecir. Señor, si alguien está enfermo y por esa causa su fe tambalea, ven ahora, Espíritu Santo, y fortalécelo en la fe y sana su cuerpo conforme a tu voluntad. Si alguien está pasando un tiempo crítico en su economía, Señor mío, visita a esta familia, visita a mi hermano y trae la respuesta que él necesita. Tú no vas a permitir una mayor prueba de la que podemos soportar. Tú estás con nosotros. Padre, toda situación difícil al interior de los hogares, trae, mi Señor, la bendición, que tu presencia transforme el conflicto en soluciones y bendiciones desde ahora. Mi Señor, mis hermanos seguramente tienen temor en esta época. Se ha perdido el trabajo, no hay dinero, no hay comida. Tú eres nuestro Padre y eres nuestro proveedor. En el pasado muchas veces nos has mostrado tu misericordia porque has alargado tu brazo y has abierto tu mano sobre nosotros y nos has socorrido. Hazlo hoy, Padre, en la necesidad que mis hermanos tienen. Quiero darte gracias y decirte, Señor, hemos aprendido que en ti debemos confiar más que en nuestras fuerzas, más que en nuestras riquezas, más que en nuestras habilidades, dones y talentos. En ti vamos a confiar más que en todo. Y queremos guardar nuestro corazón manso y humilde para darte la gloria en todo y por todo, y no quedarnos con tu gloria. Bendito seas tú. La gloria te pertenece, la honra y la alabanza es solo para ti, eterno Dios. Muchas gracias, Padre. Amén. Voy a hacer una oración por los amigos que están con nosotros. Amigo mío, amiga, ¿en qué situación está usted viviendo espiritualmente? ¿Qué situación está viviendo su familia? ¿Cuál es la situación de su economía? Pues quiero decirle, no que se despreocupe, pero sí quiero decirle, usted puede confiar en Dios. Dele su corazón a Jesús. Él va a perdonar sus pecados. Él va a permitirle que usted empiece una relación personal con Él, con ese Dios maravilloso que le dio la vida a usted, que sabe cómo está usted. ¿Qué es lo primero que hay que solucionar hoy en su vida? No es la economía, no son los problemas del hogar. Usted debe solucionar su relación con Dios. Puede ser que usted esté muy lejos de Dios. Acérquese a Dios, solucione eso. Venga con un corazón sencillo, humíllese ante la presencia de Dios, dele su vida a Él y dígale, Señor, perdona todos mis pecados y toma mi vida. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Cuando eso esté solucionado, descanse en Dios, que Dios en su tiempo va a traer la bendición que usted necesita. Y le va a dar las fuerzas para seguir esperando, pero ya va a saber usted que vale la pena esperar en Dios. Voy a orar por usted.
Incline su cabeza también y cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por los amigos que hoy han estado con nosotros en esta preciosa reunión. Te pido que los bendigas. Mi amigo, haz esta sencilla oración conmigo. Escúcheme y diga conmigo al Señor Jesús de esta manera. Diga: Señor Jesús, he pecado contra ti. Perdóname, porque soy pecador. Pero sé que tú moriste por mí. Y hoy te recibo como mi Salvador, mi único Dios y el Señor de mi vida. Te entrego mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu y enséñame tu palabra. Quiero confiar en ti desde hoy. Deposito en ti toda mi confianza, porque tú eres mi Dios desde este instante hasta siempre, Señor. Muchas gracias por tu salvación, por la vida eterna y por la presencia del Espíritu Santo en mí. En ti pongo mis cargas, mis necesidades y mis luchas. Y gracias te doy por salvar mi alma del infierno y del pecado y por darme vida eterna. Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Amén. Yo voy a hacer una oración por usted. Te doy gracias, mi Señor, por estos preciosos amigos, estas vidas maravillosas que han decidido confiar en ti. Bueno, y si lo decidieron es porque el Espíritu Santo los ha ayudado. Porque nadie puede venir a ti, ni nadie te puede conocer si el Espíritu Santo no ayuda. Y sé que el Espíritu de Dios lo ha hecho en este día. Gracias por estas personas, fortalécelos, dales a conocer tu nombre, tu poder, tu amor y tu gloria, Señor. Y permíteles disfrutar de una linda relación contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preciosos hermanos, fue un tiempo muy lindo. Que el Señor los bendiga, que pasen una linda semana y manténganse en paz, en comunión, en armonía al interior de su familia. Ámense, perdónense, ayúdense, sacrifiquen muchas cosas por el bien del uno y del otro, que Dios les va a bendecir y Dios los va a guardar. Quiero que miren cómo pueden ustedes comunicarse con nosotros, porque van a tener toda la información para lo que vamos a hacer en esta semana como iglesia, acercándonos al Señor cada día. Vamos a tener reuniones importantes, así que vayan, estén atentos a esta información. Y les quiero dejar para terminar con una linda canción que el Señor me regaló, de triunfo en triunfo. Buen día, buena tarde y linda semana para todos. Los amo. Dios los bendiga. Cuando en las pruebas está mi vida, siento que mi alma va a desmayar. Tantos problemas y sinsabores que a diario llegan en contra mía, pero recuerdo que Cristo está a mi lado. De triunfo en triunfo Él me llevará, aunque el camino sea escabroso o empinado. Nada ni nadie a mí me detendrá, pero recuerdo que Cristo está a mi lado. De triunfo en triunfo Él me llevará, aunque el camino sea escabroso o empinado. Nada ni nadie a mí me detendrá. Si vas por valle de sombra y muerte, no temas nada, vida tendrás. Si tu enemigo
solo se hace fuerte, Dios cual gigante lo vencerá. Y cuando cese toda esa tormenta, vendrá la calma y la dulce paz, y por la vida irás cantando alegre, pues Jesucristo te dio la libertad. Y cuando cese toda esa tormenta, vendrá la calma y la dulce paz. Entonces siempre a los hombres cuenta quien a tu alma dio la libertad, quien a tu alma dio la libertad, quien a tu alma dio la libertad.